Muy bien, hermanos, esta mañana déjeme y le comento algo. Hace un par de semanas, en una mañana durante mi ah, devocional, leía algo que me llamó la atención, ¿sí? Y algunas veces tengo que salir antes de la hora, ¿verdad? Y, y no es que haga más rápido el devocional, pero a veces lo hago rápidamente, me paro y no me da tiempo de meditar un poco. La meditación tal vez a veces la hago manejando, ¿verdad? Después de que ya salgo de aquí de casa. La semana pasada, nuevamente, el Señor me hizo volver a ese pasaje, ¿sí? Y, y lo leí ahora con más calma, más tranquilidad. Y estuve pensando en el significado de ese pasaje. Am, pero este jueves, mientras caminaba en mi trabajo por enfrente, ¿verdad? Donde la gente ve nuestras instalaciones, pues yo me preocupo para que el lugar luzca bien, ¿no? Y muchas veces, a veces hay basura, hay botellas por ahí vacías, hay mucho tráfico ahí de gente, ¿verdad? Tenemos un restaurante ahí a un lado. Y por ahí vi en un pequeño jardín que tenemos al frente basura, ¿verdad? Y yo fui y la recogí. Cuando recogí eso me di cuenta que lo que estaba recogiendo eran unos papeles hechos así, bolita, ¿verdad? Arrugados, 4 o 5 páginas. Y me pongo a abrirlas, ¿verdad? A ver qué era, ¿verdad? Y eran unas páginas de la Biblia que alguien por ahí desprendió, no sé cómo llegaron ahí, pero era exactamente lo que el Señor había puesto en mi corazón 2 semanas antes y que yo no me había tomado el tiempo de entender, no me había tomado el tiempo de comprender exactamente qué me quiere decir el Señor en este pasaje. Y viendo las páginas me di cuenta que hay, hay un mensaje para el pueblo de Dios en esas páginas. Me estoy refiriendo al libro de Jeremías, empezando en el capítulo 18. Y esta mañana, eh, después de leerlo varias veces, eh, seleccioné los versículos del 1 al 6 de Jeremías 18, ¿verdad? Para el servicio de hoy. Hay más mensaje en las otras páginas que encontré por ahí siendo arrastradas por el aire, ¿sí? Pero mi Señor me dice que su palabra no vuelve vacía, aun que alguien o algo desprendió esas hojas de una Biblia completa. El domingo pasado hablamos acerca de, pues, el nuevo año que empieza y hablamos de estar preparados, de poner todo en las manos del Señor, ¿sí? Hablamos de que debemos de poner en nuestras vidas lo primero. Y dice, lo primero es lo primero, como decía la abuela, ¿verdad? Pero hoy le tengo un mensaje que va muy de la mano de ese, y lo he titulado Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Si usted tiene su Biblia en su mano, acompáñeme, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Del 1 al 6, perdón. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros y por la oportunidad, Señor, de reunirnos a través de este medio. Bendice cada hogar, bendice cada alma, Señor, representada esta mañana.
En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El 6 dice, casa de Israel, ¿no puedo yo hacer con vosotros como este alfarero? Palabras del Señor. Continúa diciendo, aquí como el barro en manos del alfarero, ¿sí? Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueblo amado por Dios, pueblo elegido por Dios. Pero ¿sabe qué? Con la venida de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz, ahora todos pertenecemos a ese pueblo escogido. ¿Sí? No somos judíos, pero somos ese remanente. Y yo quiero hoy sentir que esas palabras son para mí también. Que esas palabras, esa promesa, ¿verdad? De que Él se tome el tiempo de moldearnos, trabajar en nosotros, la podemos tomar también, ¿sí? Aquí, en este pasaje, Dios mandó a su profeta, ¿verdad? A Jeremías. Lo mandó para que observara cómo trabajaba el alfarero. Porque muchos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que muchas veces una ayuda visual tiene un impacto mucho más poderoso que algún mensaje verbal o escrito. Sí, Dios nos da parábolas como esta todos los días. Si nos podemos observar, empezando con la naturaleza, el Señor nos habla. Y esta no fue la excepción, ¿verdad? Una conversación, tal vez por ahí un giro dramático de los acontecimientos en tu vida o en la vida de los que amas. Como dije anteriormente, alguna escena en la naturaleza o de la vida diaria, Dios nos sigue hablando. ¿Sí? La historia, vamos a decir, la historia espiritual de la nación de Israel es de una naturaleza cíclica, ¿sí? Ocurre por etapas, ¿verdad? Lo podemos ver en varios libros de la Biblia, Números, Samuel, Reyes, las Crónicas, ¿verdad? Entonces, con eso quiero decir que habría un tiempo de lucha y conflicto y luego liberación por parte de Dios. Y después eso conducía a un tiempo de paz y prosperidad y luego seguía un periodo de retroceso y decadencia. Cíclico, eso se repite con el pueblo de Israel. Por los corazones duros, por los corazones insensibles a la palabra, ¿verdad? A la voz de Dios. Entonces siempre caían en lo mismo. Por ahí luchaban, por ahí peleaban y ganaban un conflicto, por ahí eran recibidos, eran liberados por parte de Dios, ¿verdad? Por ahí vivieron un tiempo en paz, ¿verdad? Y prosperidad. Pero luego otra vez al retroceso y a la decadencia. ¿Le suena esto familiar en su vida? Tal vez a usted no, pero usted ha sabido de gente que vive con esos altibajos, ¿verdad? Y aquí Jeremías estaba ministrando durante uno de esos tiempos de reincidencia y de decadencia, ¿verdad? Había retroceso en el pueblo de Israel, ¿sí? De hecho, Dios había permitido que una gran parte de la población se fuese al cautiverio, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Estos capítulos de Jeremías. Al exilio. Pero en nuestro texto de esta mañana, el Señor le indica al profeta específicamente, ¿verdad?, que vaya a la casa de un alfarero para que él personalmente pudiese recibir una lección objetiva, la cual ilustraba lo que Dios quería hacer por su pueblo. Entonces, cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, 3 cosas llamaron su atención. Primero, él vio al alfarero, ¿sí? Un artesano inteligente, capaz, calificado, ¿sí? Que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le repito, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La segunda cosa que por ahí notó fue esa rueda, ¿verdad? El torno con el que trabajan los alfareros. Sí, un instrumento sobre el cual el alfarero ocupa la mayor parte de su tiempo y su energía, ¿verdad? Porque lo tiene que estar moviendo con un pie mientras trabaja con sus manos. Y la tercera cosa que Jeremías vio fue el barro mismo, ¿sí? Y Dios hace la pregunta,
¿No puedo yo hacer con vosotros como este alfarero? Y la respuesta es obvia, hermanos. Es que hoy debemos de observar lo que hace el alfarero. Porque estamos identificando quién es el alfarero, quién es el barro. Pero también vamos a hablar de ese torno, ¿verdad? De esa rueda. Entonces, para estructurar mejor la enseñanza esta mañana, vamos por partes. La primera parte vamos a hablar de la obra del alfarero, ¿verdad? Y si quiere por ahí usted anotar, le doy el punto número 1. Punto número 1 es el diseño del alfarero. El diseño del alfarero. Y vamos a subdividir este primer punto en tres secciones. La primera sería la parte A, ¿verdad? La parte A me dice, él separa el barro, él separa la arcilla, ¿verdad? Esa es la manera de que podemos asimilar aún mejor esta enseñanza. Entonces, estamos hablando de la obra del alfarero, ¿verdad? Primer punto, ¿cuál es el diseño del alfarero? Y el proceso es, punto A, lo primero que él hace, separar la arcilla, selecciona con qué va a trabajar. No se le olvide esa palabra, selecciona, porque hemos hablado de un remanente esta mañana. Hemos hablado de escogidos, ¿sí? Y lo primero que hace el alfarero es, si hay por ahí una masa común de barro, la separa, ¿verdad? Él tiene experiencia suficiente para saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Y ahora que puede parecer poco importante, ¿verdad? Esto, pero ¿sabe qué? En el trabajo de la alfarería esto es muy, muy necesario. Absolutamente necesario que se haga esa selección, ¿verdad? Y pues en ese entonces, y quizá hoy también, ¿verdad? El barro sigue siendo un material muy común. Virtualmente sin valor, ¿verdad? Sobre todo cuando está por ahí cubriendo las llantas de su auto, ¿verdad? Ya se molesta, uy, tengo que lavar este auto, ¿verdad? Mas sin embargo, en las manos del alfarero podía ser moldeado en algo de gran valor. Puede ser moldeado en algo que tenga valor, en algo útil, ¿sí? Y Dios nos ve a cada uno de nosotros como individuos y trata con cada uno de nosotros de una manera personal. Y lo asombroso es que Él hace esto simultáneamente, ¿sí? Imagínense ese alfarero moviendo sus pies para mover ese torno, moviendo sus brazos, no quitando su vista de lo que está haciendo, por ahí estirando la mano para poner un poquito más de agua en ese barro duro que no quiere entender, ¿verdad? Que no se quiere dejar moldear. Todo eso simultáneamente. Esa verdad sugiere que Dios le da un valor a cada uno de nosotros. Tú y yo somos importantes para Él. ¿Sí? Puede sentir que que nadie sabe quién sea usted, ¿verdad? O por lo que usted pueda estar pasando. O cuáles son sus cargas. Pero permítame asegurarle esta mañana que Dios le importa. Y como dice en la Escritura, Él nunca se adormece ni duerme. Jeremías 29:11 me dice, porque yo sé los pensamientos, los planes, ¿verdad? Que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él constantemente sabe acerca de nuestros anhelos, de nuestras luchas, de nuestras batallas. Y si eres parte de ese barro que Él escogió, Él va a tomar cuenta y lo va a trabajar de una manera de que tenga valor. Siguiendo con el primer punto, el diseño del alfarero, ahora le doy el punto B esta mañana. Entonces el punto A fue, él separa la arcilla. El punto B es, él pone el barro en la rueda, en el torno, ¿verdad? Donde va a trabajar. El hecho de que Jeremías observara al alfarero, y por ahí esa rueda, el torno, ¿verdad? Y a ese barro que estaba en el torno, nos da una visión de lo que Dios estaba haciendo en la época de Jeremías y lo que Él está haciendo en nuestras vidas hoy en día. El alfarero no estaba jugando ni
ni entreteniéndose con el barro, como hacíamos por ahí de pequeños, ¿se acuerda? Él estaba haciendo algo con el barro. Él tenía un plan en su mente. Y si el torno del alfarero no estuviera ahí, no se podía construir, modelar, moldear una vasija. ¿Sí? Para mí la rueda representa el lugar, las circunstancias y la situación en la que estamos o en la que se nos ha puesto. ¿Sí? Pero ahí en el caso de Jeremías, la rueda era prisión y sufrimiento, porque esa era la situación que se encontraba Israel en ese entonces. ¿Sí? El Señor permitió el exilio. Y para la nación de Israel, pues fue eso, su deportación a un país extranjero, pero no como embajadores, como esclavos. ¿Sí? Por allá para Moisés fue un bote en los juncos, ¿no? En su nacimiento, despuesito de su nacimiento. Por ahí también fue un ático en el palacio, ¿verdad? Y en última instancia, ¿qué fue? Una tumba sin nombre allá en el monte Nebo para Moisés. Para los discípulos del Señor fue una muerte violenta para la gran mayoría, casi para todos. Por ahí a excepción de Juan, ¿verdad? Incluso él sufrió el destierro en esa isla de Patmos, una isla rocosa allá en el Mediterráneo, donde no había absolutamente nada. Pero por ahí los Juanes, los Pablos actuales, los discípulos actuales, los misioneros, ¿verdad? Como Corey y su esposa Ten, de apellido Boom. ¿Cuál fue su mesa de trabajo, ¿verdad? Donde el Señor los moldeó? Fue un campo un campo de concentración en Alemania. Otra misionera, Fanny Crosby, fue una vida de oscuridad. Y no sé si ha oído hablar de Johnny Erickson. Por ahí se conoce mucho Johnny and Friends. ¿Lo he escuchado? Ella tiene una enfermedad. Para ella es una vida pasada en un cuerpo que no siente, un cuerpo que no percibe ni se mueve. Mas, sin embargo, el Señor es el centro de su vida. Y como ha podido, se las ha ingeniado para que el mundo conozca a ese Padre misericordioso. Dios tiene por ahí un torno, una rueda para todos nosotros. ¿Quién determina la velocidad de esa rueda? El alfarero. ¿Quién determina cuánto tiempo va a estar esa arcilla en esa rueda? El alfarero. Y ahora, algunos de nosotros, algunos de ustedes, podríamos decir que pues no nos gusta la rueda en la que el Señor nos tiene, ¿verdad? Y por ahí no estamos contentos con lo que Él está haciendo. Incluso por ahí cuestionamos lo que Él está haciendo. Por ahí en Isaías 45:9. Yo la primera vez que lo leí me dio risa. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿Sí? Lucha el tiesto con los tiestos de la tierra. Y luego hace una pregunta. ¿Dirá el barro al que lo modela, qué haces tú? ¿O tu obra no tiene manos? Eso es lo que dice Isaías. También hablando precisamente del mismo tema. De un barro y de un alfarero. Entonces ya vimos que en el punto A, el alfarero separa la arcilla, ¿verdad? Él pone el barro en la rueda, fue el punto B, pero tenemos un punto C. Una tercera acción por parte del alfarero. El alfarero selecciona la forma, lo que él va a hacer. ¿Sí? Hay más contenedores y recipientes de los que podemos enumerar. Y también más usos para esos recipientes. ¿Sí? Por ahí el alfarero podría decidir hacer una vasija para llevar agua o un cuenco por ahí para poner comida. O quizá por ahí un jarrón para poner flores. El diseño de la vasija dependería en gran parte de su uso. Se lo digo nuevamente. El alfarero tiene en su mente crear algo dependiendo en qué lo quiere él usar. Entonces su forma está determinada por su función. Pero de todos modos, este alfarero
hizo una obra en el torno, ¿verdad? Y el alfarero determina lo que quiere hacer basado en lo que él elige hacer. Puede ser por ahí un diseño simple o puede ser algo muy complejo, ¿sí? Podría ser algo para usar en el hogar, por ahí de un hombre pobre o en el palacio de un príncipe. Perdón. Usted por ahí me podría decir que sus por ahí 5 pies, 9 pulgadas de altura, pues no le gustan, que usted preferiría ser de 6 pies y 4 pulgadas, ¿verdad? O por ahí usted quería ser un buen músico, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy no puede llevar una melodía a un final audible. Por ahí Efesios 2:10. Efesios 2:10, denme un segundo. Efesios 2:10 nos dice, nosotros somos hechura suya. ¿Sí? Sigue diciendo, hemos sido creados, ¿verdad? En Cristo Jesús para realizar ¿qué? Buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Aquellas, sigue diciendo ahí el apóstol, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Aquí la palabra hechura, me puse a buscar y invertí un poco de tiempo. Invertí un poco de tiempo en ello, pero créame, fue muy interesante el resultado. La palabra hechura, que está usada aquí en este pasaje de Efesios 2:10, donde dice nosotros somos hechura suya, se dice demiurge en griego, ¿verdad? ¿Y sabe qué significa? Significa creación o poema. La misma palabra se puede usar para creación o para poema en el español. En otras palabras, cuando me dice Efesios 2:10, somos hechura suya, yo podría decir, somos la poesía de Dios. Él me está formando, Él te está formando en una pieza de cerámica, tal vez, pero no en una pieza de cerámica. Te está formando en una pieza de poesía. ¿Sí? Porque Romanos 9:20, ¿verdad? Él nos dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Piense en estas 3 acciones que implican cuál es el diseño del alfarero, ¿sí? El separar la arcilla, el poner el barro en ese torno, en esa rueda, en esas circunstancias y seleccionar para qué lo quiere, seleccionar la forma. Pero hay un segundo paso, ¿verdad? En esta historia de Jeremías y el alfarero. ¿Qué sucede después? Y tengo aquí como punto 2 el discernimiento del alfarero. El discernimiento del alfarero. Y también le voy a dar 2 o 3 puntos sobre esta segunda porción, ¿verdad? El discernimiento del alfarero. El primero sería el punto A, el defecto en el recipiente. El defecto en el recipiente. Si usted va al pasaje, Jeremías dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Sí? Había por ahí algo en la vasija que giraba en el torno del alfarero que no estaba bien. Y las palabras echado a perder, ¿verdad? O estropeada en el hebreo, significa que había algo en el barro que no debería de estar allí. En este relato vemos la paciencia de Dios por la forma como Él obra con nosotros y en nosotros, a lo que nos forma y nos moldea a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y siguiendo con este punto número 2 del discernimiento del alfarero, le doy el punto B, la discriminación
del alfarero. La discriminación del alfarero. Entonces tenemos aquí una vasija, ¿verdad? Que está siendo formada gracias a que el alfarero está aplicando presión, ¿verdad? Con sus manos. Y aquel torno sigue girando, aquellas situaciones siguen evolviendo, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? El alfarero estaba moldeando por ahí y con sus manos él sintió que algo había ahí que estaba provocando un defecto. ¿Sabe qué? La presión revela el problema. Eso es a menudo lo que sucede en nuestras vidas también, ¿sí? Cuando Dios por ahí está aplicando la presión, mientras está buscando moldearnos y darnos forma en algo útil, Él por ahí encuentra y determina que hay un área, ¿verdad? Algo por ahí, ya sea en nuestro carácter o en nuestra personalidad, algo que está defectuoso, algo que si Él continúa, va a resultar en un vaso que no podría usarse para su propósito previsto. ¿Sí? Escuche muy bien esto, hermano. Para muchos de nosotros, el estrés o los conflictos en nuestras vidas revelan rasgos negativos de carácter y de personalidad. ¿Y cuál es el resultado más común? La ira y la amargura. Esas dos cosas son a menudo el resultado. Y todos conocemos a personas que parecen por ahí estar bien. Llegamos a pensar que pues, son felices, que lo tienen todo, pero siempre y cuando no las pongamos bajo algún tipo de presión. Pero en el momento en que esto suceda, en el momento que lo hagamos, debemos de tener cuidado, porque es probable que veamos o escuchemos algo que no queremos ver o escuchar. ¿Qué dice la palabra? Que de una misma boca sale bendición y maldición. Y eso sucede cuando las personas estamos bajo presión. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el alfarero, por ahí, ¿verdad? Sigue adelante, a pesar de haber sentido por ahí algo que no debería estar ahí en ese barro, y coloca esa vasija ya terminada con su defecto en el horno para cocerla? Piensa en ello. El producto terminado será un recipiente que no se puede utilizar para el propósito previsto. ¿Cuántos por ahí de nosotros tenemos un platón, un cuenco, un jarrón o un recipiente de algún tipo en nuestras casas y que por ahí se descascarilló, ¿verdad? O tiene una pequeña grieta y ahora lo estamos usando para poner por ahí cachivaches o no sé qué yo, ¿verdad? Pero no lo estamos usando para su propósito original. ¿Sí? Piensa en ello, hermano. La discriminación del alfarero. Si el alfarero procede a llevar esa obra al horno para darle el resultado final, para lo que fue hecha, no va a tener función. Déjeme, le doy una tercera parte de esta enseñanza. Y se refiere a lo que el alfarero hace. Como punto número 3, ¿sí? Para que no se confunda, le di el primer punto, el diseño del alfarero, ¿sí? Primero, con sus respectivos A, B y C. Le di por ahí también el discernimiento del alfarero como punto número 2, ¿verdad? Espero no revolverlos. Y ahora le estoy dando el punto número 3. ¿Qué hace el alfarero? Y este punto número 3 es la decisión del alfarero. El alfarero siente por ahí el defecto, ¿sí? Así que, como dice el pasaje en el capítulo 18 de Jeremías, volvió a hacer otra vasija del mismo barro, ¿sí? Del mismo barro, no tomó más barro, no desechó aquel en el que encontró el defecto, ¿verdad? Simplemente por ahí sacó esa piedrita que se coló, ese objeto extraño que no debería estar ahí, deshizo lo que ya había construido
y procedió de nuevo, en el mismo torno, en la misma rueda, bajo las mismas circunstancias, bajo la misma situación, ¿verdad? Dice la palabra, volvió a hacer otra vasija como le pareció al alfarero hacerlo. ¿Sabe qué? El alfarero no rompe la vasija, la rehace. Él por ahí dobla y amasa la arcilla y luego comienza de nuevo hasta que logra producir una nueva vasija. La misma arcilla, pero algo nuevo. Y debido a esta, vamos a llamarle lección objetiva que Dios estaba usando para enseñar a su profeta, podemos saber varias cosas. La primera y la principal, hermanos. Aprendemos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Por eso he titulado este mensaje, Una segunda oportunidad. Sí. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones en la vida que no nos han llevado a la destrucción, a la ruina todavía, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, por su gran misericordia, nos ofrece la oportunidad bendita, ¿verdad?, de rehacernos para que podamos tomar un camino diferente. Sí, para que nos acerquemos más a ese propósito que Él tenía en mente al principio para nosotros. Recuerde que la palabra nos dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Sí, Él por ahí en el proceso decide, este va a ser un buen padre de familia, este va a ser un buen esposo, este va a ser un pastor, etcétera, etcétera. Él ahí lo decide, ¿verdad? Él quiere rehacernos para poder corregir el carácter y los rasgos de personalidad, ¿verdad?, que han sido la fuente de nuestros problemas. ¿Y sabe qué? Para algunos esto significa salvación. Dios sabe cómo traer salvación a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, a este mundo, ¿sí? Y por consiguiente, Él busca a aquellos que le permitirán a Él moldearlos como los instrumentos que Él quiere para hacer su obra en esta tierra, su obra divina, para establecer su reino. El domingo pasado aprendimos que lo primero, buscar su reino y su justicia. Y la promesa es, todo lo demás viene por añadidura. Pero tenemos que ser moldeados a la imagen, a la semejanza del Hijo. Y nosotros no lo podemos hacer. Lo tiene que hacer el alfarero. El barro no tiene sus propios planes. No tiene aspiraciones de servir. Es solo barro. Es moldeable, es flexible, ¿sí? Pero debe ser sumiso a la voluntad de su Creador. Hermanos, necesitamos pedirle a Cristo Jesús que entre tu corazón penetre, ¿verdad?, su Santo Espíritu y nos transforme, ¿verdad? Que el Señor Jesús entre personalmente a nuestro corazón para que sea nuestro Salvador y Señor. Porque si no lo hacemos, nada va a pasar, ¿verdad? Vamos a seguir cometiendo los mismos errores que nos han llevado a donde estamos o a donde hemos caído en algún momento. Para aquellos que hemos sido redimidos y hemos aceptado al Señor, ¿verdad? El mundo nos llama cristianos, ¿verdad? Debemos de permanecer en la rueda para que Dios pueda hacernos a la imagen de su Hijo a través de la santificación. Aún otros necesitan comprometerse a servirle de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. Si usted quiere por ahí anotar lo siguiente o decírselo por ahí, bueno, solamente mi amito y Claudia están acompañados, pero le puede decir al otro, hay esperanza para los desesperados. ¿Sí? Estaba leyendo acerca de este escritor
cristiano, John Earls, él dice, él escribe, esas son palabras de él, no mías, ¿sí? Él dice, cuando todos los demás dicen que no vales nada, Dios dice todo lo contrario. Dios dice que lo vales todo. Él quiere tomar las piezas rotas de tu vida y rehacerlas en algo nuevo. Puede tomar el peor de los hogares y hacer los hogares pacíficos, ¿verdad? Él puede tomar el peor de los adictos y limpiarlo completamente. Él puede tomar un matrimonio destrozado y volver a armarlo pieza por pieza. Entonces, ¿qué te hace pensar que Él no puede rehacer tu vida? Hay esperanza para los desesperados. Pero tengo algo más. Y si usted lo quiere anotar, hay ayuda para los desamparados. ¿Sí? Por ahí el diccionario me dice que estar indefenso es ser incapaz de arreglárselas sin ayuda. ¿Sí? Estar indefenso, según el diccionario, es alguien que es incapaz de arreglárselas sin ayuda externa, ¿verdad? La mayoría de las personas necesitan ayuda en un momento u otro, ¿sí? Pero desgraciadamente buscamos esa ayuda en todos los lugares equivocados. Por ahí David dijo en su Salmo 60, específicamente en el 11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Por ahí leí una historia de un oficial ruso, ¿sí? Tenía un rango importante en el ejército, era muy conocido, pero en su vida secular se había endeudado y sus deudas estaban en una etapa irremediable, ¿verdad? Y por ahí desesperado, ¿verdad? Se sentó y escribió la historia de su larga lista de deudas, ¿verdad? En un papel. Y resumiendo todo, escribió desesperado al final una pregunta. ¿Quién puede pagar una deuda como esta? Esa noche, cansado, ¿verdad? Se quedó dormido. Y al emperador Nicolás, ¿verdad? Era un zar allá en Rusia en aquellos entonces. A él le gustaba, no sé si lo haya usted escuchado alguna vez, pero a él le gustaba vestirse de soldado común, ¿verdad? Y por ahí se escurría entre los cuarteles para observar a sus oficiales, ¿verdad? Se disfrazaba. Y por ahí caminando, vio a uno de sus oficiales, precisamente a este hombre que estaba endeudado, dormido, pero notó que se había quedado dormido con el bolígrafo o el lápiz que usó en la mano y junto a él un papel. Y la curiosidad lo llevó a ver el papel y a leerlo, ¿verdad? Y leyó la historia de la larga lista de deudas que este hombre tenía. Pero le llamó la atención la pregunta al final, ¿quién puede pagar una deuda como esta? La mañana siguiente despierta el oficial y realiza, ¿verdad?, que se había quedado dormido y su papel quedó ahí y toma el papel, pero alcanza a ver que hay por ahí al final, después de su pregunta, una letra que él no reconocía y tenía la palabra Nicolás. Sí. La pregunta es, ¿quién puede pagar una deuda como esta? Y al final decía Nicolás. Entonces él por ahí empezó a preguntar, ¿quién hizo esto con mi papel? Pero por ahí todas sus dudas se disiparon cuando a las 10 en punto de la mañana el emperador envió en efectivo lo que él necesitaba para que pagara todas sus deudas. Hay esperanza, hay ayuda para los desamparados. ¿Sí? Recuerde que dijimos que estar desamparado es que estamos incapaces de arreglárnoslas sin ayuda externa. ¿Verdad? Tengo otro punto. Ya le dije que hay ayuda para
Hay esperanza para los desesperados. Ya le dije que hay ayuda para los desamparados. Déjeme decirle, por último, que hay felicidad para los desventurados. Desventurado se define como desafortunado. Yo le pregunto hoy a usted esta mañana, ¿ha sido su vida una larga serie de eventos desafortunados? Y siente que por ahí simplemente no puede ganar por estar perdiendo. Tal vez usted se sienta de la misma forma o conozca a alguien que por ahí le han pintado una gran L roja en su frente, ¿verdad? Lo acostumbran a hacer aquí los muchachos como jugando la L de loser, perdedor, ¿no? Por ahí un psiquiatra visitó una misión de rescate, un lugar como en el que yo trabajo, ¿verdad? Y por ahí escuchó los testimonios de muchos conversos. Y por ahí el superintendente le preguntó si le gustaría decir unas palabras. Y esto es lo que dijo. Esta noche, dice, me he dado cuenta y he tenido la oportunidad de observar algo que no sabía que existía en ninguna parte. Recuerde que él era psiquiatra, ¿sí? Y él decía, ha sido un gran privilegio para mí escuchar el testimonio de hombres que se alegraron de ser testigos de lo que Cristo había hecho por ellos. Yo como psiquiatra, psicólogo, yo no sé nada de eso, pero confieso que no puedo explicar de otro modo lo que ha ocurrido en sus vidas. Reconozco a algunos de estos hombres, ¿verdad? Borrachos, inclusive drogadictos. Algunos de ellos han estado bajo mi observación en el hospital. Pero para mi sorpresa, aquí están, vivos, bien vestidos, entregados y por ahí en su sano juicio. Definitivamente, decía el psiquiatra, yo no sé cómo se ha obrado el milagro, pero de una cosa estoy seguro. Nada en la ciencia puede explicar este cambio en ellos. Ese tipo de evangelio vale la pena predicarlo a cualquiera, en cualquier lugar. Hemos escuchado testimonios muy parecidos de visitantes ahí en mi lugar de trabajo. Porque el residente, cuando está a la mitad de su proceso, se le pide que consiga a un patrocinador y a un consejero externo. Por lo general lo hacen con familiares, ¿verdad? Pero algunos con amigos y algunos le piden a algún amigo que les recomiende a alguien y por lo general es una persona que ellos nunca han visto en su vida, pero es un grupo de personas que han tomado la decisión de ayudar a esos hombres. Ayuda externa, ¿sí? Mi Señor tiene que venir a esa mesa, a ese torno, ponerte ahí y aplicar presión con sus manos para hacer de ti una vasija útil. Ayuda externa, con el interés centrado en el propósito. ¿Sí? Y hay veces que le decimos a Dios, bien emocionados, ¿verdad? Señor, he descubierto mi propósito, he descubierto cuáles son mis puntos fuertes y por ahí mis talentos que me has dado. Y ahora sé cómo servirte mejor. ¿Sí? Pero hay otros momentos en que le informamos, Señor, estoy muy al tanto de mis debilidades, así que ya sé en qué tareas no te puedo ayudar. Sin embargo, hermanos, esa no es la característica del barro. Sí, Dios no se limita a trabajar solo con nuestros puntos fuertes y con nuestros talentos. Leía por ahí en 2 Corintios 12, 9 y el 10. Jesús le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, con mi gracia tienes más que suficiente. ¿Sí? Y le explicó por qué. Porque le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces Pablo dijo, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Y termina diciendo en esos 2 versículos, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas,
en las necesidades, en las persecuciones y aún en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Hermanos, estamos en las manos de Dios y Él está obrando todos los días. ¿Qué está haciendo? Nos está moldeando, ¿verdad? En los hombres y mujeres que Él nos ha creado a ser. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y para eso Él está trabajando en ese torno, aplicando presión en algunas veces, siendo suave y generoso en otras, ¿sí? Pero el objetivo, su meta, su sueño, es que podamos servirle a como Él ha pensado que podemos servirle y que sabe que lo podemos hacer. No ocupes tu tiempo descubriendo en qué no le puedes ayudar al Señor. Realmente Él no necesita ayuda. Descubre tu tiempo, ¿verdad? Por ahí sacando a la luz los talentos que el Señor te ha dado para ser parte del reino de Dios, para ser parte de ese plan que tiene Él para la humanidad, para todos aquellos que Él ha redimido y los que están por ser redimidos, ¿sí? Estamos en las manos del alfarero. Él no descansa, ¿sí? Recuerde que el desarrollo de nuestro carácter es el compromiso personal de Dios. ¿Y sabe qué? Él no se va a dar por vencido. Si aquella pieza sale mal, si Él encuentra algo que no debe estar ahí, lo va a sacar y va a deshacer lo que ha hecho en ese momento y va a continuar con su trabajo. ¿Sí? Por ahí un rey hace muchos años, ¿verdad? Deseaba expresar su afecto por un soldado común de su ejército, y le dio una copa que estaba ricamente decorada con joyas. Era la copa del rey. Pero por ahí el soldado se adelantó para recibir el regalo, ¿verdad? Y exclamó casi hasta con vergüenza y le dijo: este es un regalo demasiado grande para que yo lo reciba. Respondió el rey: no es demasiado para mí el dártela. Hermanos, Jesús modeló perfectamente el ideal de servirle a Dios, pero también de cooperar con Dios. Sí, esa noche, sí, allí en el Getsemaní, antes de ser arrestado, Él le oró al Padre y le dijo si es que había alguna forma de evitar esa angustia y esa desolación que se venía, que se hiciera. Pero Él también dijo: que se haga primeramente tu voluntad. Sí. A la misma vez, Jesús se daba cuenta que su Padre tenía un plan perfecto en mente. Y así que Él se sometió a la mano amorosa del Padre. Y por allá en Mateo 26, 39, el Hijo le dice al Padre: que no sea como yo quiero, Padre, sino como lo quieres tú. Mi pregunta esta mañana para usted, hermano, que me escucha esta mañana o está viendo este video: ¿podríamos nosotros decir lo mismo en este 2022 que ya inició? Si tú has recibido este video, alguien te lo compartió y aún no eres salvo, yo te invito a que, al decir amén a esta pequeña corta oración, aceptes lo que en la oración se le pide a Dios. Si tú lo haces, serás salvo. Y el Señor te indicará lo que tienes que hacer. Cierra tus ojos esta mañana. Padre amado, Padre que estás sobre la plenitud del universo, venimos delante de ti reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Con humildad te confesamos que somos pecadores, que hemos vivido una forma
que no te agrada y que nos aleja de ti. No queremos vivir enredados en mentiras, en odios, en decepciones, en inmoralidad. Queremos vivir para ti, Señor. Por esta razón, Padre, te pedimos perdón. Padre, entendemos que tu amor por nosotros es grande, que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en una cruz por mis pecados. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y rechazamos a Satanás y a su mundo de tinieblas. Señor, hoy te entrego mi vida a ti, Señor Jesús, para que sea limpia y sea restaurada. Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido de que eres un Dios que da segundas oportunidades. Hoy me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si usted dijo amén a esta oración, busque un lugar donde congregarse, busque a alguien que le pueda instruir en el estudio de la Biblia y dedique su vida al Señor. Permita que Él moldee su futuro, que Él haga resaltar sus talentos y sus dones para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios.